Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este estudio bíblico se titula Juicio y Misericordia. Es el estudio número 8. Y estamos aquí ubicados en Madrid, en Alto de Sertanilla, en la iglesia La Rosa de Sarón, presidida por la pastora Marta García. Y antes de comenzar este servicio, este estudio bíblico, vamos a estar dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija y que nos haga entender y reflexionar en esta palabra. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, que moras en los cielos, te doy gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, mediante tu Espíritu Santo, Señor, te pido que seas tú revelándonos tu palabra, haciéndonos reflexionar y para que la podamos aplicar a nuestra vida diaria, Señor. Que lo que se hable aquí sea de bendición, Padre de la gloria, Señor. Quita toda palabra, Señor, que no te agrada o que pueda causar heridas, Señor, en los corazones, Padre. Que sea edificado, Padre de la gloria, Señor, este pueblo y todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Y antes de empezar este estudio bíblico, hermano, les recuerdo que al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, y algún hermano que tenga alguna inquietud la puede manifestar al final. Vamos a esperarnos hasta el final para que no perdamos la secuencia del estudio y podamos captar lo más posible de la enseñanza. Como base bíblica tenemos Éxodo 7, capítulo 7 y capítulo 12. Este estudio, recuerdo que se llama Juicio y Misericordia. Los objetivos son reconocer que los juicios divinos son una realidad innegable, analizar el endurecimiento del corazón hacia lo espiritual, confiar en Dios, en que Dios protege a los suyos mientras castiga a los enemigos. Y como pensamiento central tenemos que muchas veces lo que para los creyentes es una diversidad de señales y milagros del poder de Dios, para los incrédulos es una secuencia de males que testifican en su contra. Y nuestro texto áureo, texto clave: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Salmo 32:10. Y quiero leer la palabra de Dios que se encuentra aquí, que en el nombre de Jesús, y dice así, yo lo voy a estar leyendo. Dice Éxodo 2:20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. El 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora vamos al capítulo 8, versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. El versículo 17. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. 24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de los siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Vamos al capítulo 9, versículo 6.
Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. El versículo 14. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullidos que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. El 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Amén. Entonces, hermanos, esta enseñanza que se llama juicio y misericordia, en esta lectura que acabamos de leer por la misericordia de Dios, vemos cómo todas estas plagas, todos estos males, todas estas señales de la poderosa mano del Señor vino sobre la tierra de Egipto. Pero nada le aconteció al pueblo del Señor. Entonces el Señor envió un juicio, pero en ese juicio también había misericordia, porque el Señor también esperaba que ellos se arrepintieran, pero en vez de eso, el corazón de Faraón se endurecía más y más, porque ya estaba lleno de amargura, de odio contra Israel, y no estuvo dispuesto a obedecer el mandato divino. Y entonces vemos que es obvio que él tuvo la oportunidad, sin embargo optó por afirmarse en su posición autoritaria, déspota, desafiando insolentemente a Jehová Dios de Israel, al Señor de los ejércitos. Y debido a esa actitud terca de Faraón, Dios no tuvo otra alternativa sino que ejercer su señorío, y decidió mostrarle que una persona tiene libertad de tomar decisiones. Porque Dios no hizo a nadie un robot reprogramado para que pueda amarle solo a Él y pueda obedecer nada más su voz, sino que nos dio libre decisión, ¿verdad? Y por esa decisión nosotros podemos escoger. Pero no, nosotros podemos escoger qué hacer, pero no podemos escoger las consecuencias. Porque ciertamente si nosotros escogemos sembrar un árbol, una plantita de tomate, no podemos escoger los resultados de recoger ajíes, ¿verdad? Si nosotros sembramos mal, pues, ¿qué esperamos recoger? Bien. Si nosotros sembramos el bien, tenemos la certeza que el bien que hemos plantado, el Señor lo traerá de vuelta a nuestras vidas. Entonces, así que Dios le dijo a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Muchos hemos experimentado algo similar, ¿verdad? A veces las personas pasan por pruebas, pasan por dificultades, muerte de un familiar muy cercano o muy querido. Algunas personas nos afianzamos más y confiamos más en el Señor Jesucristo. Pero otras personas, al ver que sus peticiones no son respondidas o que pasan por diversas pruebas y dificultades, endurecen su corazón y se apartan del Señor. Y ya empiezan a negar al Señor y dicen que no hay un creador. Así como hacía el faraón, que él veía todos estos prodigios. Y aún los mismos hechiceros decían: esto es dedo de Dios. Y ellos sabían que era de parte de Dios, pero endurecían su corazón. Y la aplicación de estas plagas es una manera práctica y real de demostrar lo que Dios ha previsto para castigar a los pecadores. Tendrá un cumplimiento real tarde o temprano. Tarde o temprano, la retribución
vendrá. Porque nosotros vemos tantas injusticias en este mundo. Vemos tantos males y vemos cómo las personas que cometen tantas injusticias como que parece que fueran prosperando más bien, y a veces como que nos inquietamos por esas cosas, pero tarde o temprano la justicia se revelará y el cumplimiento real de su castigo, de sus propias maldades, de sus propios resultados llegará. Entonces vemos la primera plaga que evidenció el pueblo de Egipto fue la crisis del agua convertida en sangre. El monarca egipcio estaba orgulloso de que su pueblo lo considerara un dios. Y Faraón se creía un dios y el pueblo lo consideraba un dios. Y él no tenía la humildad suficiente para decir, no, yo no soy Dios. No, él más bien se exaltaba aún más, porque él se creía con la suprema autoridad sobre toda la tierra. Por lo tanto, después de su actitud irracional, Dios empezó a imponer justicia, porque Faraón había decidido no creer en las señales de Jehová. Y somos nosotros los que decidimos creer. ¿Esto viene de parte de Dios o no? Y créanme, hermano, que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite, de alguna manera u otra, sea bueno o sea malo. Y aún esas cosas malas que pasan en nuestra vida, si nosotros pensamos y confiamos en el Señor y lo alabamos en medio de esas tribulaciones y creemos que todo obra para nuestro bien, Dios cambia esas cosas a nuestro favor, porque Dios es un Dios que cambia la maldición en bendición. Y ya después esas cosas nosotros las vamos a tomar de testimonio en nuestra propia vida y también para ayudar a otras personas. Pero no fue así Faraón. Faraón se endureció aún más, porque él había decidido no creer en las señales de Dios. La plaga de sangre tenía por lo menos dos objetivos: eliminar el agua, que era una de las bendiciones más preciadas de los dioses egipcios, y erradicar la creencia de que estos dioses tenían poder alguno. Ellos pensaban que el río Nilo era un dios. Entonces ahí estaba la mano de Dios y el poder de Dios demostrando y ser más fuerte, y es más fuerte sobre todo Dios que el ser humano ha inventado. Además, la sangre en sí misma es reveladora de culpabilidad. No se puede decir con seguridad si este rey en alguna fase de las negociaciones sintió la presencia del Espíritu de Dios, pero en todo caso prefirió aferrarse al poder de sus hechiceros. Ese respaldo era todo lo que necesitaba para dar la espalda a la petición de Moisés. Hoy también encontramos personas que conocen a Dios y su voluntad, pero se protegen cualquier pretexto para justificar sus actitudes testarudas e ignorar la voz de Dios. No obstante, deben saber que el juicio de Dios les llegará tarde o temprano. Hoy vemos cómo la gente sabe que existe un Dios, sabe y lo reconoce, pero se refugia en la hechicería, en la brujería, y están buscando como una respuesta fuera del poder divino. Y hay personas, ¿verdad?, que observamos hoy en día que buscan cualquier pretexto para justificar su pecado. Yo no le hago mal a nadie, o yo no busco de Dios porque yo no creo en los evangélicos, pero ellos saben que Dios existe y que Dios es santo, pero buscan cualquier excusa, así como Faraón intentaba justificar su maldad. B. La desagradable abundancia de ranas. Entrando a la descripción de esta segunda plaga, es necesario mencionar algunos elementos que se repiten en todos los episodios de estos juicios. En primer lugar, vemos que Dios es quien hace la decisión primordiales, porque Él es el Señor.
a veces sus mandamientos son difíciles de cumplir, pero si Él lo manda, deben hacerse. Es verdad, a veces lo que Dios nos manda hacer no es tan fácil. Imagínese usted que Dios le dice a usted y se le presenta como se le presentó a Moisés y le dice: ve ante el rey de tal nación y dile esto, esto y lo otro. ¡Wow! Es una tarea bastante difícil. ¿Qué usted pensaría siendo un ser humano común, normal, que lleva una vida normal, que viene a la iglesia los domingos, que ora en su casa y tiene su familia y le encomiendan esta tarea? ¡Wow! Hasta uno podría pensar: ¿qué locura es esta? ¿Yo? ¿Y qué es lo que yo estoy escuchando? No es fácil. Pero si Él lo manda, debe hacerse, así como Moisés obedeció. En segundo lugar, se ve también que Dios estaba mostrando que el hombre tendría que colaborar con Él. En tercer lugar, Dios nunca actúa inspirado por el momento. Es decir, Dios no actúa por emocionalismo. Dios no actúa por emociones. Nosotros a veces por emociones cometemos errores, tomamos malas decisiones por el momento o la circunstancia que estemos pasando. Fíjense cuántos años pasó el pueblo cautivo en Egipto, más de 400 años. Y para nosotros, si estamos pasando una prueba, pudiera ser una eternidad, ¿verdad? Y Dios no actúa de acuerdo al momento, Dios espera. Porque recordemos que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Y ahí estaría Dios viéndonos desde el cielo y diciendo: oye, pero si no llevas mucho en esta prueba. Y nosotros pensando que tenemos una eternidad. Él obra con paciencia y siempre en favor del hombre. Por otra parte, con esta plaga se ha de haber sido horrible. Dios estaba manifestando que Él no solo tenía el control sobre los alimentos como el agua, sino también sobre las criaturas vivientes. Y recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, que es la figura central de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia, demostró su poder sobre el viento y el mar que Él reprendió, sobre los animales, sobre los espíritus inmundos, sobre la muerte, y también nos dio el perdón. Entonces nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene el control sobre todo. No va a tener Dios el control sobre sus circunstancias, sobre su vida, sobre lo que usted está pasando. Dios tiene el control. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, finalmente, en esta segunda plaga se manifiesta la indiferencia de Faraón hacia Dios. Él se vuelve a endurecer. Y encontramos personas en nuestra vida que pasan por procesos y en vez de acercarse al Señor, se endurece aún más y no cambian. ¿Por qué? Porque se ponen testarudos en su corazón. Curiosamente, aunque sus hechiceros pudieron hacer lo mismo, no fueron capaces de eliminar esta desagradable plaga. El enemigo es imitador y él imita las cosas que el Señor hace, pero hasta cierto punto, porque su poder es limitado. Nuestro Señor es supremo, Él está encima de todo, y el enemigo intenta imitar todo lo que el Señor hace y para corromperlo, pero hasta cierto punto le es permitido. También es interesante el hecho de que el rey hizo llamar a Moisés para decirle: ora a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejará ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. ¿Por qué no buscó a los hechiceros? ¿Por qué no buscó a sus magos, encantadores y brujos?
porque él reconocía y reconoce el poder de Dios. Y yo he conocido personas que inmersos en la brujería, en la hechicería y todas estas maldades, cuando han tenido un problema, recurren. ¿A dónde? A la iglesia, donde están los evangélicos, donde está el pastor, para que le ore. Porque ellos reconocen que hay un poder superior, pero están atados, su corazón está endurecido. No obstante, tan pronto como todo volvió a la normalidad, Faraón se retrajo otra vez de su promesa. Y es así. A veces nosotros mismos, porque tenemos que reconocerlo, y esta palabra es para nosotros, que a veces pasamos por dificultades, por pruebas y por luchas, y en medio de esas dificultades le hacemos promesas al Señor. Y la Biblia dice que cuando hagamos promesas a Dios, no tardemos en cumplirlas. Pero tan pronto como viene la bonanza y Dios obra el milagro y se va la enfermedad, o se resuelven los problemas económicos, se resuelven las cosas con los hijos, volvemos otra vez y caemos en las mismas cosas que le prometimos al Señor que íbamos a dejar. Pero el Señor es misericordioso y el Señor es paciente y Él está esperando que nosotros cambiemos. Aplicando el ejemplo del faraón a la vida cristiana, vemos que todos podemos confrontar dos peligros: caer en la trampa del atractivo del mundo, porque nos ofrecen poder por muchos medios, y endurecer el corazón después de haber oído la voz de Dios. Eso pasa, que hay muchas personas que se acercan a Dios pero no tienen raíces, y cuando empiezan a pasar las dificultades y a pasar las pruebas y el mundo les ofrece cosas, se van. Se van. En estos días le mostraba a una jovencita un video de una cantante brasilera llamada Marília Mendoza, que ella cantaba al Señor en la iglesia, le cantaba al Señor en la iglesia, pero su voz se la dio al mundo y empezó a alcanzar la fama nacional en su país e internacional, a ganar diversos premios como los Grammys latinos. Y de 26 años, en un concierto que iba a una ciudad, su avión se precipitó a tierra y infelizmente murió. Entonces no podemos caer en la trampa, hermano, del enemigo y endurecer nuestro corazón como Faraón lo endureció. Voy a ir al punto C, al literal C. La infección de los piojos y las garrapatas. Debe indicarse aquí que la traducción de las plagas hebreas, kinim, es tanto piojos como garrapatas. Aunque la primera es correcta, también podría entenderse como correcta la segunda opción. Entonces nosotros vemos aquí cómo el Señor envía otra plaga. Fíjense, a la primera ellos tenían la oportunidad de arrepentirse, a la segunda, pero no bastaba. Tenían que seguir viendo los prodigios del Señor. Y el Señor envía estos piojos o estas garrapatas que eran molestísimas. ¿Alguna vez usted ha escuchado la palabra nigua? Sí. ¿Usted sabe lo que es una nigua? Sí, yo sé. Yo tuve nigua en un campo de Brasil. Yo tuve una nigua. Son unas garrapatas que se entierran en los pies. Y yo no sabía ni qué era. Pero eso es lo que da fiebre. Y sí, y una hermana me dijo que era. Y me la sacaron. Y eso deforma, cuando son en cantidades, deforma los pies, los deforma. Y todo esto le vino al pueblo egipcio por causa de la maldad del faraón y todo lo que había hecho sufrir al pueblo del Señor. Y a veces las personas piensan que hacen maldad, que hacen cualquier clase de iniquidad, que se enriquecen a costa del pobre y quedarán impunes. Pero el Señor está en los cielos y está observando todo lo que nosotros hacemos, hermano. El Señor está observando todo. Y aunque Él es misericordioso
y es un Dios bondadoso, también debemos entender que Dios es un Dios justo y Él da justa retribución. La palabra del Señor dice: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entonces, el faraón no quería ver, y como dice un refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y él no quería salir de su error y se negaba, aún viendo estos piojos y esta garrapata, se negaba y no estaba dispuesto a creer en Jehová de los ejércitos. D. Las molestísimas moscas y otros insectos. De las plagas que continúan, la primera fue anunciada a Faraón en el río, como la primera y la tercera que ya estudiamos. Las otras dos fueron anunciadas en el palacio, como la segunda que ya vimos, cuando Dios especificó estas plagas que solo afectaría a los egipcios. Debe entenderse que Dios protegió a su pueblo, como Dios siempre protege y protegerá a su pueblo escogido por amor. Y nuevamente vemos, hermano, cómo llega una nueva plaga a Egipto. Cómo llegaron tantos insectos y tantas moscas. Si una mosca es molesta, ¿cómo será un enjambre? Molestísima mosca. Entonces, como resultado de todas esas ranas que quedaron muertas allí, cantidades empezaron a brotar todas estas moscas y todos estos insectos que llenaron la casa de los egipcios y que llegaron al palacio del rey. Y el faraón pensaba que por él estar en su palacio, él estaba totalmente blindado y protegido y que nada lo podía tocar. Pero existe un poder supremo y existe un rey, sobre todo rey. Y aunque haya reyes en la tierra que digan ser eternos, como la reina eterna, y no fue eterna porque falleció, nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso que gobierna sobre todo rey, sobre todo principado, visible e invisible, y que nada escapa, nada ni nadie escapa de su poder, ni el propio faraón con toda su altivez, con todo su orgullo, y Dios tuvo que demostrarlo y destronarlo de su creencia falsa. La peste que causó la muerte del ganado. Esta quinta plaga no solo causó enormes pérdidas con la muerte del ganado, sino que era un golpe en las creencias paganas. Jehová había mostrado su poder de varias maneras y hasta los hechiceros de Faraón habían admitido que él era todopoderoso. Esta plaga especialmente, Dios estaba desafiando las deidades egipcias. Recordemos, hermano, que el pueblo egipto era un pueblo dado a la multilatría. Es decir, ellos adoraban a todo. Todo lo que se moviera, lo que tuviera alas y todo, ellos adoraban todas estas cosas. Entonces, incluso adoraban a los planetas, adoraban a Júpiter, adoraban al carnero que representaba al dios Baco, a una cabra, adoraban a Juno, que era representado como una res, como un becerro. Entonces vino la muerte del ganado, que también era parte del sustento alimenticio de ese pueblo. Cómo este pueblo se veía golpeado, y a pesar de que los hechiceros, de que el mismo pueblo Egipto le decían al faraón: basta ya, deja ir a ese pueblo, porque ellos le decían: déjalo ir, esto es dedo de Dios, del Dios Todopoderoso. Él se endurecía y seguía acarreando
consecuencias. Él tomaba la decisión, pero los resultados él no los podía escoger, porque nosotros no tomamos decisiones en nuestras vidas, pero ya las consecuencias, los resultados, nosotros no podemos escogerlo, eso viene. Entonces, el doloroso, el literal A que tenemos aquí también, el doloroso ataque personal de úlceras. Con este sexto juicio, ya vamos por 6 plagas y no vemos ningún arrepentimiento en el corazón de Faraón, sino que se endurecía más, como hay gente que se endurece más y más y más. Con este sexto juicio se llega a una etapa mayor, de mayor inflicción para los enemigos del pueblo de Dios. Hasta aquí todo había sucedido en el ambiente y había afectado a los pecadores de manera extrema. Las siguientes plagas son más severas que las anteriores, pues afectaron directamente a las personas. De la plaga de las úlceras deducimos 2 cosas. Dios usa el dolor para castigar el pecado, tanto en el aspecto físico como en el moral. Ya era hora de que el dolor hiciera reflexionar al rey y a su gente. Esta plaga causó hinchazón inflamatoria, fue dolorosa, produjo fiebre. Después de los intercambios experimentados con Moisés en los juicios de Dios, los hechiceros, debieron estar muy convencidos de quién era Dios. La palabra del Señor advierte que Dios habla al hombre de varias maneras para que el hombre se arrepienta. Y dice la misma Biblia que habla por sueño, pero el hombre no se arrepiente. Pero también habla con dolores físicos, corporales, que los huesos que antes no se veían aparecen, y el mismo hombre hace aborrecer todo sustento, su pan, que no le provoca ni comer. Y también dice la palabra de Dios que da tiempo, el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido hacerlo, por tanto lo tiro en cama. Y esto también es misericordia del Señor. Muchas veces, hermano, porque este estudio es histórico, pero también es aplicado a nuestra vida actual. Muchas veces Dios usa su misericordia a través de una enfermedad, porque sabe que en el tiempo que dura un cáncer, en el tiempo que dura una enfermedad degenerativa, esa persona tiene oportunidad de arrepentirse, de que le prediquen la palabra y de que se aferre al Señor. Pero una persona que muere repentinamente en un accidente, una persona que le quitan la vida así de golpe, no tuvo ninguna oportunidad. Entonces a veces nosotros vemos como que no, que ¿por qué? Tenemos que ver la misericordia del Señor en ese proceso que ha venido para esa persona, para salvarlo, ¿verdad? Para rescatar su alma de la muerte. En esta fecha, el año pasado, yo estaba de médico en médico con mi papá con el cáncer. Pero aunque sufrimos mucho, albergamos una esperanza que a través de ese proceso él se afirmó más en el Señor y fue salvo, ¿verdad? Y tenemos la esperanza de que algún día nos reuniremos. Triste es la persona que muere así y no tiene escapatoria. Dios envía otra plaga. Dios envía otro juicio. B, la destrucción causada por el granizo. Es otra plaga con la que Dios habla directamente a Faraón. Sin embargo, debemos notar que en esta oportunidad Dios hizo uso de misericordia y dio oportunidad a quienes creyeran en su palabra y pudieran escapar de la muerte.
Esta es otra evidencia de que Dios da oportunidad a Faraón para que lo reconociera. De esa manera Jehová demostró que aún en medio de la aplicación de sus juicios merecidos, Él actúa con bondad para todos los que creen y obedezcan en su palabra. Perdón. Entonces, Dios ofrece oportunidad al hombre. Y a veces nosotros decimos, pero fulano de tal, que es tan malo, no le pasa nada. Y mira, tiene tantos años de edad, ya ha llegado a viejo. Pero el Señor está dando oportunidad. Está dando oportunidad porque Él no quiere, hermano, que la persona se pierda, sino que se arrepienta. Porque Él nos ama. Él nos ama a todos. El Señor hace salir su sol para justos e injustos, ¿verdad? La lluvia nada más no cae para los evangélicos, la lluvia cae para todos. Nosotros vemos personas que no son cristianas y prosperan en sus negocios y Dios les da el sustento alimenticio porque Dios es misericordioso y Dios está esperando que todos se arrepientan. El Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y todavía hay pueblo, hay ovejas del Señor que están esparcidas. Y el Señor las va a ir recogiendo. ¿Verdad? Él dijo, todavía tengo otras ovejas. Entonces, estudiamos aquí el literal la mortandad de los primogénitos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Después de 9 plagas que trajeron diversas clases de calamidades al rey egipcio y a su pueblo, y aún los animales de Egipto sufrieron las consecuencias. No solamente fue el rey, su gente, sino también los animales. Dios dijo que intervendría solo una vez más antes de lo que los egipcios dejaran en libertad a Israel. En vista de eso, dio algunas instrucciones finales a Israel a fin de que todos se prepararan para la partida de Egipto dentro de los próximos días. El segundo conjunto de instrucciones que Dios dio a los israelitas tenía que ver con el aspecto ritual, un recordatorio de todo lo que había sucedido en Egipto. Las generaciones venideras debían saber de la misericordia de Dios, pero también de su justicia. Cuando todos los primogénitos de Egipto murieron a la medianoche, se sintió un clamor amargo, desconsolador y profundo en cada familia egipcia. Y también, hermano, que me salté aquí, pido disculpas, que también hubo una plaga de tinieblas, de oscuridad total, ¿verdad? Y después de esa oscuridad total, absoluta oscuridad, vino la muerte de los primogénitos, del faraón, del pueblo y de los animales. Y esa noche, a la medianoche, murieron y hubo un clamor amargo. La muerte no tocó al pueblo de Israel, pasó de largo, porque Dios le había dado ordenanzas que mataran, como lo estudiamos la semana pasada, el corderito pascual, y pintaran con la sangre el dintel de la puerta, y como dice la palabra, y veré la sangre será por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros, no habrá entre vosotros plaga de mortandad con la que hiera a la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Entonces esa era la señal. Pero el pueblo de Egipto sí sufrió las consecuencias. Imagínense, hermano, que esto ahorita llega a mis oídos, este clamor estruendoso, amargo y triste de toda la muerte de esos primogénitos. El juicio de Dios estaba echado. Tengamos presentes 2 cosas. No fue Dios quien decidió castigar a Faraón y a Egipto. Fueron ellos mismos quienes escogieron esa suerte.
La muerte vino cuando todos creyeron que era el tiempo de reposo. Eso lo miramos una y otra vez en nuestros días. ¿Cuántas personas en posiciones privilegiadas hacen cosas indebidas? Porque se hacen del poder, de las riquezas y del dinero y hacen y deshacen lo que quieran. Y esperan no ser descubiertas. Y piensan tener el control sobre todo. Pero cuando viene una enfermedad, descubren que no tienen el control. Porque sobre una enfermedad, nosotros no tenemos el control. Vienen situaciones verdaderamente agobiantes, pruebas que son verdaderas, donde la persona no tiene el control. Por más dinero que usted tenga, por más dinero y poder que la persona tenga, por más presidente, rey, empresario, cuando llega un cáncer, esa persona no tiene el control de eso. Queda a la voluntad y a la merced de Dios. Y ahí la persona tiene que decidir, ¿me endurezco o creo? Pero al paso de los años, la justicia y el pecado cobran su salario. Esta vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar la cuenta. La justicia llega y se revela tarde o temprano. Es oportuno tomar las experiencias de los egipcios para reconocer que Dios puede dar oportunidades a los humanos a salir del régimen del enemigo y ponerse en la orden de Dios de Israel y de la iglesia. Egipto, sabemos que para nosotros representa el mundo, ¿verdad? Donde el Señor nos ha rescatado con mano fuerte y poderosa, y donde hemos visto los señales y los milagros del Señor, donde nos ha sacado y nos ha traído a su iglesia, donde nos está ¿qué? Lavando, limpiando y purificando para entrar nuestras almas a la tierra prometida, donde veremos al Señor sin mancha, sin arruga, como una novia limpia, de que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, en este estudio hemos visto cómo Dios tolera a la humanidad pecadora hasta cierto punto. Luego derrama sus juicios para demostrar que si bien Él es amor, también es fuego consumidor. Siempre veremos las plagas de Egipto de dos maneras, como histórica y como profecía. Como historia nos enseña que Dios está al control de los elementos de la naturaleza y los ha usado para castigar la soberbia de los pecadores. Como profecía nos ayuda a entender que todo lo que se anuncia en el libro de Apocalipsis y muchos otros pasajes escatológicos tendrá un cumplimiento real. La Biblia es real, se cumple cada palabra que el Señor da y ninguna tilde ni una jota de su palabra va a pasar, hermano. Y entendamos, y todo lo que nos oyen a través de las redes sociales, entendamos que el poder pertenece al Señor. Porque cuando el Señor decide enviar un tornado, un huracán, un desastre natural, no solamente atañe a los buenos, no solo golpea a los cristianos, a todos. No solo golpea a los de una raza, de una nación, de un color de piel o de un idioma. No, por más que tenga dinero, por más que la persona tenga poder y fama en este mundo, ¿verdad? Cuando vienen estas cosas que son sobrenaturales, también pueden ser golpeados. Y ahí es que se revela el verdadero poder del Señor. Ahí es que se revela el juicio del Señor, pero también su misericordia. Entonces yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Le doy gracias al Señor por esta palabra que ha traído para nuestras vidas. Esperemos que sea de edificación para usted también y que sigan viendo
estos estudios bíblicos a través de la plataforma tecnológica. Muchas gracias.